Buenos días, Alfonso. Que tengas un excelente día y igualmente le deseo a todas las personas que siempre nos escuchan. Vamos a ver si no tenemos un relevo de carga hoy, como tuvimos prácticamente todos los días de la semana pasada. Pero bueno, la Autoridad de Energía Eléctrica le revoca el poder de Luma de lidiar con FEMA. ¿Qué está pasando? Estaba viendo la carta, la más interesante. Ese es el principio del fin. Pues mira, tal parece que se están tomando medidas, al menos para proteger los procesos más vulnerables por la irresponsabilidad de Luma Energy. Si tú ves el texto de la carta y las referencias, es una carta para los radioescuchas, una carta de Juan Saca, que se le escribe a la Autoridad de Energía Eléctrica, que obviamente es parte del contrato de transmisión y distribución, es el dueño dentro de la nomenclatura del contrato. La Autoridad de las Alianzas Público-Privadas es el administrador, la autoridad es el dueño y Luma es el operador. Y esa carta se le escribe a la señora Mari C. Zapata Acosta, que es la directora ejecutiva, y le dan copia a Raimundo y todo el mundo, ¿verdad? Robert Mujica, Fausto Hernández de la Junta, Francisco Domenech, por ahí para abajo, a todos los oficiales que tienen que ver con este tema, en donde se queja Juan Saca de que el 2 de junio se enteró de que hay una resolución de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica, la resolución 5183, que repudia, anula, deja sin efecto la resolución 5020 que emitió la Autoridad de Energía Eléctrica cuando se firmó el contrato con Luma Energy. Y esa resolución 5020 lo que hacía era delegar a Luma Energy todas las autoridades y poderes para bregar, lidiar, administrar, solicitar los fondos federales de FEMA. Eso como parte de un contrato que denunciamos en aquel momento que era leonino, porque dejaba pegada en la pared a la Autoridad de Energía Eléctrica. Le daba todas las delegaciones de ir al negociado, de tomar las determinaciones sobre las tarifas y también sobre el tema de los fondos federales. Dentro de ese contexto de la carta se puede ver que Luma aparentemente se entera mucho tiempo después, porque ¿sabes de cuándo es esa resolución? Del 30 de abril. O sea, el 30 de abril ya la autoridad le había quitado el poder a Luma de ir a FEMA para bregar con los fondos federales. Debe ser, lo que yo especulo es que cuando Luma fue a hacer alguna gestión, le dijeron en FEMA: mira, es que ya tú no eres la persona autorizada para bregar con este tema. Así que ahí se quedaría totalmente fría la persona que estaba bregando con el tema de FEMA. Y entonces consigue el 2 de junio, prácticamente un mes después, consiguen la resolución que revoca la resolución anterior. Y ahí es que el pasado 12 de junio se tomaron 10 días en escribir la carta, Alfonso. Son personas muy eficientes. 10 días en escribir la carta, donde Juan Saca se queja de que esa cancelación de la resolución 5020 y de la autorización de Luma de bregar con el proceso de los fondos federales de FEMA viola el contrato de transmisión y distribución, el llamado OMA, ¿verdad? Operating and Management Agreement, que es por sus siglas en inglés. ¿Por qué? Porque uno de los temas que se contrató, y Saca cita las secciones, es el asunto de que sea Luma quien gestione todos los procesos de reconstrucción de la Autoridad de Energía Eléctrica con los fondos de FEMA. Pero cuando tú miras el historial de los últimos 2 años, ¿cuál ha sido la controversia principal que ha tenido Luma con la Autoridad de Energía Eléctrica en cuanto a los fondos de FEMA, etcétera? Pues que Luma no está haciendo las gestiones con la suficiente eficiencia como para que FEMA desembolse todos los dineros que son necesarios para recobrar lo que se ha gastado en la reconstrucción. En esto de FEMA, la gente piensa que FEMA pone la chequera y la autoridad o Luma giran de esa chequera. No. FEMA lo que establece es: tú tienes que determinar qué es lo que hace falta construir o reconstruir.
tú tienes que iniciar el proceso de licitación competitiva para establecer cuánto es el costo de eso, para establecer cuándo se va a hacer. Tú eres el que pones el dinero, o sea, la autoridad tiene que poner el dinero. Y cuando tú me certifiques que terminaste el proyecto y cuando yo audite el proyecto, yo te reembolso el dinero. Y así se recobra lo que se gastó en la inversión. Así que hay que tener un dinero disponible para iniciar los proyectos y terminarlos para entonces obtener los reembolsos. ¿Cuál ha sido la controversia? Que Luma Energy no ha tenido la eficiencia necesaria para pedir los reembolsos y la Autoridad de Energía Eléctrica, particularmente Josué Colón, tanto como director ejecutivo como SAR de la energía, ha dicho que el déficit financiero de la autoridad por la falta de reembolsos de FEMA es de $500 millones. ¿Y a quién le toca hacer los reembolsos? A Luma Energy. Y ante esa disputa que lleva como 2 años, en donde no hay dinero para cubrir las operaciones de la autoridad porque FEMA no reembolsa, pues entonces ha habido un tranque donde la controversia paró en el negociado y hay un procedimiento administrativo ante un comisionado especial sobre este tema para ver quién tiene la culpa. Si la culpa la tiene la Autoridad de Energía Eléctrica por no pagarle a Luma, o si la culpa la tiene Luma por no hacer las gestiones de cobro de la tarifa y del reembolso. Así que esta carta a mí me parece, Alfonso, que es la explosión de todas estas tensiones que estaban corriendo, en donde la autoridad dice, no, yo no puedo esperar más, yo no puedo seguir pensando que Luma va a mejorar los procesos de someter proyectos y de tramitar todos esos trámites, porque en realidad no está funcionando y llevamos advirtiéndole como 2 años que no estaba funcionando. De paso, las estadísticas que da Josué Colón son abrumadoras. La autoridad ha recobrado más de $1,000 millones y Luma va por 200 y pico millones de dólares. Así que Luma no le interesa hacer los reembolsos. Y tú te preguntas, ¿y por qué no le interesa? Bueno, porque a Luma lo que le interesa es gastar el dinero del proyecto. Luma quiere construir el proyecto porque se lo asigna a sus matrices y afiliadas, quienes hacen el gasto. Y entonces cuando viene el proceso del reembolso y el trabajo que hay que hacer para el reembolso, ¿para quién es el dinero? Bueno, para la Autoridad de Energía Eléctrica, no es para Luma. Y como es para la Autoridad de Energía Eléctrica, pues no me importa y no hago lo necesario. Acuérdate que cuando empezó esto del contrato de Luma, había una compañía que supuestamente era socia de Luma en este tema, que era IMF, que esa compañía era la experta de los fondos federales. Después no resultó que era socia, sino que iba a ser un contratista en este proceso, pero esa gente está perdida en el espacio, no se sabe qué pasó. Y eso fue uno de los elementos principales que tomó la Autoridad de Energía Eléctrica para decir, esto es lo más que nos conviene porque Luma va a poder contar con expertos en el tema de fondos federales y eso va a permitir que se acelere la reconstrucción. Lo que no ha ocurrido, ¿verdad? Esa gente no ha podido gastar el dinero federal. Así que esta controversia me parece que es una medida de protección que toma la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica para sacar del medio a Luma y poder tomar control de una operación en donde se le va la vida no solamente a la Autoridad de Energía Eléctrica, sino que se le va la vida al país, porque si la reconstrucción del sistema eléctrico no va a mejorar. Entonces tú te preguntas, Alfonso, tú tienes que ver cómo es que funcionan las cosas en el Puerto Rico colonial post-promesa. Oye, y la Junta de Gobierno puede aprobar esta resolución sin consultar la Junta. Y no es que la Junta verifica todas estas resoluciones previamente para darle su visto bueno. Y tú te preguntas, ¿esta resolución tiene un impacto dramático en el contrato? De hecho, eso es lo que alega Juan Saca. Juan Saca dice, oye, esto es una violación clara del contrato porque la autoridad que tú me diste a mí, el poder que me diste para bregar con los fondos de FEMA es irrevocable conforme al contrato. De paso, aclaro, no tal cárcel, ningún poder que se da por parte del gobierno a una entidad privada es irrevocable, ¿verdad? Eso
Eso es una ficción jurídica. En el contrato se llama así porque si se revoca ese poder se entiende que el contrato ya no existe, ¿no? Que el contrato ya no tiene razón de ser. Y esto pues me trae a mí la idea de que esto tiene el visto bueno de la Junta de Control Fiscal. ¿Y por qué tiene el visto bueno de la Junta de Control Fiscal? Porque la autoridad está, como dijo Josué Colón, en la quilla. Tiene una quiebra dentro de la quiebra. Así que dentro de todas esas circunstancias, la Junta tiene que saber que si no se toman medidas extraordinarias, pues en realidad la autoridad va a ir deteriorándose financieramente hasta caer en ese famoso término, ¿verdad? El downward spiral, la caída en barrena, como caen los aviones cuando se estrellan, dando vueltas como una hélice. Pues ese downward spiral que los mismos consultores de la Junta de Control Fiscal han predicho que podría ocurrir si se dan ciertas circunstancias como aumentos insostenibles en la tarifa eléctrica. Pues ese downward spiral pues podría ocurrir si la autoridad sigue metiendo chavos para la reconstrucción y no tiene de dónde recobrarlo. Porque entonces tiene que desvestir un santo para vestir el otro. O sea, si tú no tienes chavos para hacer un proyecto que es esencial para los procesos de reconstrucción, le vas a quitar el dinero a otra situación, a otra partida presupuestaria. Así que, dentro de todo este contexto, donde la Junta de Gobierno toma una acción tan dramática como decirle a Luma, te voy a quitar la alfombra de los pies, ahora tú no me representas ante FEMA, soy yo quien representa a Puerto Rico ante FEMA sobre el tema de los fondos federales de la reconstrucción. Ante el historial de las peleas de Josué Colón sobre cómo Luma ha sido totalmente inefectiva en este tema de los reembolsos, ante la situación de la quiebra dentro de la quiebra, la Junta de Gobierno pues no tuvo de otra que aprobar esa resolución que patentemente, Alfonso, patentemente va contra lo que dice el contrato. O sea, esto no es una interpretación. El contrato requería una resolución, que esa es la 520, y la resolución quedó sin efecto mediante la 5183. Así que no es una cuestión de discusión, es un paso dramático de la Junta de Gobierno que yo sospecho que debe tener la aprobación de la Junta de Control Fiscal, porque la Junta de Control Fiscal se mete en todas estas cosas y yo estoy seguro que al menos Josué Colón consultó a la Junta de Control Fiscal cuando decidieron tomar esa iniciativa, y parece que dentro de todas esas circunstancias, Alfonso, parece que ese es el principio del fin, ¿no? Porque aunque todavía no han escrito las cartas y Josué Colón ha dicho que las va a escribir para la cancelación del contrato, y Josué Colón ha dicho, yo no voy a divulgar en la radio ni en la televisión las estrategias que yo estoy utilizando para bregar con el problema de Luma y la presión que tiene Pierluisi, el cínico Pierluisi, Alfonso, le llamo yo ahora, porque él dice que yo se los dije que no era tan fácil cancelar el contrato de Luma, cuando él fue el que tuvo en su falda el tema del contrato suplementario cuando se fue a renovar, y a pesar del clamor público y de todos los sectores de que no se renovara el contrato, él lo renovó. Así que, ¿cómo que es difícil y que yo se los dije? Pues si la culpa de que el contrato de Luma estuviese vigente hoy es de Pedro Pierluisi. ¿Te acuerdas que yo dije en aquel momento en estas ondas radiales que la culpa de todo lo que nos pasara con Luma iba a ser de Pedro Pierluisi? Entonces él dice ahora, ves que era difícil, yo se los dije. Es un cínico, Alfonso, al hablar de esa manera. Pero vuelvo a reiterar, Alfonso, que esta medida parece anticipar un trámite en que la autoridad va a empezar a rescatar las operaciones fallidas del sistema de transmisión y distribución que tiene Luma Energy para tratar de encaminar esto por otra ruta. La autoridad podía hacer esto automáticamente, no violar el contrato, quitarle la autoridad a Luma de bregar con FEMA. No, lo que a mi juicio ocurre y lo que dice la propia carta es que es una violación patente al contrato. O sea, no
No hay margen para interpretaciones. El contrato requiere eso. Y el contrato dice que es una autorización irrevocable. El tema de lo que es irrevocable o no, eso se puede discutir, pero lo que implica dentro de este contexto es que si tú revocas esa resolución, estás violando el contrato y el contrato ya no tiene razón de ser. Acuérdate que la razón principal de Luma Energy haber entrado en el sistema de transmisión y distribución de Puerto Rico son los fondos federales. Administrar los fondos federales. Luma quiere gastar el dinero, pero ahora, como no puede entrar al portal, porque esa es una de las primeras cosas que ocurre cuando tú revocas la autoridad de manejar los fondos de FEMA, Luma no puede entrar al portal, no se puede conectar. Por tanto, no puede someter proyectos nuevos, someter cotizaciones, someter el papeleo, los planes, todo lo que sea necesario para que FEMA apruebe. Y menos puede hacer los reembolsos. Va a hacer la Autoridad de Energía Eléctrica. La Autoridad de Energía Eléctrica va a hacer todo. La resolución dice que Luma tiene que seguir haciendo el trámite de diseñar, de todas estas cosas previas, pero con FEMA solamente trabaja la autoridad. Y eso le quita a Luma el poder de gastar el dinero, porque quien lo va a determinar es la autoridad. Y ahí pierden todo incentivo con el contrato. Pierden todos los incentivos que había en cuanto a ese contrato. Y eso es un golpe bien fuerte al corazón de el ánimo de saqueo de Luma con los fondos federales. Y yo creo que no puede verse esto en el aislamiento de una cosa, ¿verdad?, separada de todo lo demás, porque esto debe ir acompañado en términos estratégicos, tanto de sentido común y en términos legales, debe ir acompañado de unas acciones contundentes que impliquen el que se entre en la etapa de resolución del contrato. Aquí no decimos que se va a meter una gente y van a sacar a Luma del edificio allí en la Ponce de León. No, hay que iniciar el proceso de transición para la devolución de las operaciones del sistema de transmisión y distribución al pueblo de Puerto Rico. Y esto puede ser ese primer paso, porque es una medida de protección indispensable que va directamente en contra de lo que dice el contrato, choca con lo que dice el contrato. De hecho, una fuente de entero crédito nos estaba contando en días recientes de que ya la fortaleza ni siquiera se reúne con la gente de Luma. Pues yo pienso... A ningún nivel, simplemente no tenemos ningún interés en reunirnos. Sí, pero vuelvo a repetir lo que he dicho en otras oportunidades y en otros medios. Que acabe Josué Colón de enviar las cartas para activar el proceso de resolución del contrato. Si no está listo, que acabe de estar listo. Y si ya las tiene listas, que las acabe de enviar. Él tendrá su estrategia, sin duda. Pero cada día que pasa aquí en Puerto Rico, con esas privatizadoras al mando de nuestro sistema eléctrico, que es tan esencial para la vida en Puerto Rico, es un daño económico dramático y sustancial. ¿Te acuerdas cuando el apagón? 215 millones de dólares diarios. Y eso cuando se va toda la luz en el país. Pero ¿qué tal cuando se van 100.000 hoy, 150.000 mañana, 45.000 pasado mañana? Todo eso se suma. Aquí mucha gente que apoya a la privatización y a Luma, incluyendo el Centro para la Nueva Economía, han dicho, es que es muy costoso cancelar esos contratos, es muy costoso volver atrás, pero no dicen nunca ni han calculado cuánto cuesta tenerlos. Mira, si no hacen los reembolsos, la autoridad va a quebrar dentro de la quiebra. Si no hacen ese trámite que está dentro de las funciones inherentes del contrato, aquí no va a haber manera de reconstruir el sistema, porque no va a haber flujo de efectivo para iniciar los proyectos, que se requiere dinero primero para iniciar los proyectos. Así que cada día que pasa con estas privatizadoras nos cuesta mucho más, y ya hemos hecho una relación detallada de por qué yo veo que esas compañías privatizadoras, tanto Genera como Luma, son empresas criminales continuas, porque todo lo que hacen es velar por sus intereses. Todo lo que hacen es tratar de darle tumbes al pueblo de Puerto Rico. Mira, todavía están pendientes de esos 110 millones de dólares que Genera quiere
que le den, que les regalen, y que resulta, ya se computó, que es el valor presente de los 800 millones que hubieran ganado si hubieran hecho las cosas bien. O sea que le están dando lo mismo. 800 millones de aquí a 10 años versus 110 millones hoy es la misma cantidad. Así que no hay ningún ahorro. Nos mintieron, Alfonso, de una manera totalmente descarada. Lo que estaban haciendo y lo que están tratando de hacer es darle un rescate a Genera y a New Fortress para que New Fortress no quiebre. De paso, New Fortress está en los bonos que emitió New Fortress están en categoría de chatarra. Salió la semana pasada que las acreditadoras están diciendo esos bonos no valen nada. O sea que está al borde de la quiebra. Y si quiebra New Fortress, el contrato de Genera se tiene que dejar sin efecto porque New Fortress es la compañía garantizadora de Genera. Y esto hace que Genera esté ahí y no pueda responder por sus obligaciones con el pueblo de Puerto Rico cuando la saquemos, porque Genera no tiene activos. Genera es una operación administrativa. No tiene nada. Porque Genera no tenía negocios previos. Así que si se pierde el garantizador en un proceso de quiebra, Puerto Rico no tendría cómo recobrar cualquier cantidad por daños y perjuicios, multas, penalidades que establece el contrato por culpa de la ineficiencia de Genera. Así que es bien importante que haya un garantizador en estos contratos tan complejos. Y no actuar inmediatamente, si New Fortress se va a la quiebra, no actuar inmediatamente cancelando el contrato de Genera es una irresponsabilidad, porque expone a Puerto Rico a mayores consecuencias, a mayores daños. Así que la situación del sistema eléctrico va de mal en peor y no se ve luz al final del túnel con todas estas malas noticias que recibimos todos los días, Alfonso. Brevemente, porque estoy seguro de que tenemos amigos y amigas de escucha que se están preguntando si justo en vísperas de la temporada de huracanes este es el momento idóneo para hacer toda esta movida. Lo que pasa es que el iniciar el proceso de cancelación del contrato es un trámite administrativo que tiene que agotarse antes de tomar la determinación final. Lo que haría esa carta es decirle a Luma, mira Luma, ¿sabes qué? Tú has fallado en estas 150 cosas. Estas 150 cosas son gestiones esenciales del contrato. Dime cómo tú las vas a remediar en los próximos 30 días. Y todas las operaciones siguen igual. Ellos tienen que cumplir con todos sus deberes. Pero tendrían que explicar ese trámite. Si la contestación es yo no puedo arreglarlo, o si la contestación es yo no sé cuándo lo voy a arreglar, si la contestación es yo no lo voy a arreglar, pues entonces ahí hay un agotamiento de esos remedios provisionales previos a la cancelación del contrato y se envía la carta de cancelación. Una vez se envía la carta de cancelación, lo que pasa es que Luma sigue operando, pero en un proceso paralelo también va a devolver las operaciones. Y eso está establecido en el contrato, los temas que hay que abordar en cada una de esas etapas. Así que no se va a afectar como tal, no se debe afectar como tal las operaciones diarias de Luma dentro de las limitaciones y de la mediocridad que tienen, Alfonso. O sea, el hecho de que se envíe la carta de cancelación no va a mejorar a Luma. Va a seguir igual o peor, pero no se supone que se quede desprovisto los procesos que son indispensables para lidiar con cualquier situación de emergencia durante una tormenta tropical o un huracán. Y otra, brevemente, pero hay gente que puede, toda esta pelea por los dineros de FEMA, eso no pudiera ser un enlace académico en una semana, en unas horas, en unos días, cuando Trump le quite y solamente deje las cosas que le interesan de FEMA, o ese dinero ya está comprometido. Eso es una gran interrogante, Alfonso, porque es dinero comprometido no utilizado. Y yo creo que es una fruta, es un mango que cuelga de la rama del árbol bien bajito y bien apetecible. Acuérdate que Trump lo que ha hecho es coger golpes en los últimos meses en los tribunales, a nivel internacional, el fracaso del tema de las tarifas, el fracaso del tema de la guerra de Ucrania, cómo le va en el Oriente Medio. Y cualquier pequeño logro y la parada, Alfonso, que yo no sé si la habrás comentado, que fue un total fracaso y vimos cómo marchan
los militares norteamericanos vis a vis como lo hacen en otros países, que ha sido realmente una humillación para ese espíritu guerrerista de los Estados Unidos. Pero todos esos golpes, Alfonso, hacen necesario que Trump tenga alguna pequeña, discreta victoria en el tema, y decir que le quitó a los boricuas corruptos, al PNP corrupto, los fondos federales para una reconstrucción que nunca iban a hacer, yo creo que es algo que no podemos descartar. Él está desesperado buscando lado a lado qué puede hacer para llamar la atención sobre su reinado. Que Dios nos coja confesado. Así mismo. Muchísimas gracias, que tenga un bonito día. Igualmente, hasta luego, Alfonso, que esté bien.